El hogar de este hombre estaba destruido, su esposa se había ido y le hice un acompañamiento de 6 meses y se reconstruyó el hogar. Pero una de las causas de la destrucción de su hogar era pues justamente esto que él hacía. Y tengo que decirlo con dolor de madre y aquí delante del Santísimo, que sé, sin equivocarme, y ojalá me equivocara, de que desafortunadamente el espíritu del mal hiere a muchos sacerdotes con este verdugo de la pornografía. Les pido en el nombre de Jesús que como sacerdotes hagan la renovación de las promesas bautismales, renunciando a la contaminación visual y auditiva de ese flagelo, de esa atadura, porque eso allá ustedes lo hacen solitos en su cuarto, donde sea, donde nadie los ve, pero recuerden que es Dios el que los está viendo, que es Dios el que los va a juzgar y que ante Él no nos podemos ocultar. La palabra de Dios dice que los ojos son el espejo del alma y realmente lo son. Digamos, la mirada es lo que pone en evidencia lo que somos. Fácilmente mirando a una persona uno puede descubrir muchas cosas porque los ojos nos permiten ver muchas cosas. Mire, una vez había un hombre muy enfermo en un hospital. Le tocó de compañero de habitación a un hombre y él estaba muy enfermo. El primero estaba muy enfermo y no se podía voltear, estaba muy mal. Y entonces el que estaba al lado le decía, le preguntaba todos los días cómo se encuentra, cómo se siente. Pero el que estaba al lado le decía, mire, ¿sabe qué? Uy, hoy se está haciendo un sol maravilloso. Mire, pues yo le voy a contar. Allá afuera hay una cantidad de cisnes maravillosos al lado de un lago y hay unas garzas y hay unos pájaros y le voy a contar los colores de los árboles y de las flores de allá. Y bueno, y todos los días le contaba cosas. Ay, si viera hoy cómo está despejado el cielo, qué nubes tan hermosas. Bueno, le contaba cosas y decía, ¿y hoy cómo está el día? Porque él se levantaba todos los días para ver cómo había amanecido ese día y cuál era el paisaje que este hombre le iba a mostrar. Pero un día, después de varios días, el compañero se quejaba profundamente de madrugada y oraba y le entregaba su dolor a Dios por la conversión de los pecadores y de su propia alma. Una mañana estuvo tan grave que se lo llevaron para el quirófano porque tenían que hacerle una cirugía. Y luego llegó la enfermera y recogió todo lo que estaba en la cama. Y este señor que no se podía voltear le dijo, ¿qué pasó con mi compañero? Dijo, lamentablemente se murió. ¿Se murió? Ay, Dios mío. ¿Será que me pueden? Yo quisiera que me voltearan la cama para ver en la ventana donde mi compañero veía todos los días y me contaba esos hermosos paisajes que él veía. Digo, ¿qué? ¿De qué paisajes habla? Digo, pues es que como él estaba al lado de la ventana y yo pues estoy aquí, no puedo voltearme. Yo quiero ver lo que él veía todos los días. Ese lago tan hermoso que él me contaba. Digo, Señor, aquí no hay ningún lago, aquí no hay ninguna ventana. Donde él estaba es una pared. Digo, ¿qué? Pero si él todos los días me describía algo maravilloso que veía. Y entonces dijo, no, aquí no hay ninguna ventana. La ventana está detrás suyo, pero como usted no se puede voltear, pues usted no ve nada. Pero la ventana está cerca suyo. Allá donde su compañero estaba, está la pared. Entonces, este hombre se puso a llorar. Decía, pero este hombre, digo, y además hay una cosa que usted no sabe. Usted nunca vio a su compañero, ¿cierto? Dijo, no.
Digo, él era ciego. Entonces era un hombre ciego, pero un hombre que se abandonó en el Señor, que fue capaz de ver con los ojos del Espíritu, y por esa mirada interior de su corazón y de su alma dejó que el Señor traspasara sus sentidos y le permitiera ver a este otro. Siendo él ciego, permitió que el otro viera, que intuyera en su corazón la grandeza de Dios en la naturaleza, y realmente le permitió volar a su alma para agradecerle a Dios todo lo que el otro en su corazón y en su alma pudo ver, aunque con los ojos de la carne no lo veía. ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros? ¿Cuál es la mirada tuya, querido sacerdote? ¿Qué es lo que tú permites ver a sus feligreses, a las ovejas, al rebaño que Dios les confió? Descubran con los ojos del Espíritu las maravillas del Señor, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Atrévanse a dejar de velar con la mirada de los ojos del Espíritu la grandeza de Dios en sus corazones y en su misterio sacerdotal. Hay muchas cosas que hay que mostrar con el alma, con el corazón. Muchas veces cuando se cierran los ojos se ve más que cuando los tenemos abiertos, porque si el corazón y el alma están llenos de Dios, eso hace volar el alma al infinito. Aquí estamos de paso, pero realmente la vida nos espera después de la muerte, porque estamos, como decía ayer en la lectura de la carta a los Efesios, vamos a una vida eterna, a otra ciudad. Somos ciudadanos de otro cielo, y esto es algo como muy pequeño. Cuando nos demos cuenta, tenemos que partir de acá. Entonces, aprovechemos el tiempo. Quisiera recomendarles muy especialmente a ustedes, queridos sacerdotes, que trabajen mucho purificando sus sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, la capacidad visual y auditiva que Dios les ha regalado. Es para hacer volar el alma, ensanchar el corazón, llegar a tocar el alma de sus fieles. ¿Cuántas almas allí a través de una homilía son tocadas y tocadas en el alma y enamoradas por Dios a través de sus palabras? Pero trabajen sus sentidos, no solamente la capacidad visual y auditiva, sobre todo el don de la voz. Oren cada día, pídale al Señor que les dé la gracia de tener una voz ungida, que les unga las cuerdas vocales, el tono de su voz, los decibeles de su voz, los sonidos guturales de su voz, que sean ungidos por el poder del Espíritu Santo, para que realmente cuando ustedes hablen, no sean ustedes, sino el Señor, como Él lo quiere, porque ustedes son, como decía Alexandra, Cristos en la tierra. Entonces, permitan que a través de sus sentidos realmente haya una evangelización, un dar a conocer al amado, porque uno puede, yo conozco personas, y seguramente ustedes conocerán muchas más, que no necesitan hablar, con solo verlas uno siente la presencia de Dios en ellas. Pues ustedes sí que tienen la autoridad y la responsabilidad de dar a conocer a Jesucristo, aún sin palabras. Pero trabajen los sentidos, les repito, cuando vayan al Santísimo, cuando estén frente a Él. ¿Por qué no les dice que les hagan una cirugía? Dígale: Señor, cámbiame tu mirada por la mía. Quiero que mi mirada esté en tu mirada, Señor. Quiero que tu mirada esté en mí.
que yo mire a las almas y especialmente a las que de pronto me pueden hacer caer en pecado, que yo las mire con los ojos del Espíritu, que yo las mire con tus ojos, Señor. Dame la gracia de ver con los ojos del Espíritu, de oír con los oídos del Espíritu, de conocer con el conocimiento del Espíritu, de entender con el entendimiento del Espíritu, de amar con la fuerza y la santidad y la pureza del Espíritu. Dame la gracia de hablar con el poder y la unción del Espíritu Santo. Dame la gracia de conocer, amar y vivir cada día con el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu, para gloria tuya y el bien de mi alma. No se contenten simplemente con mirarse al espejo y saber que físicamente están bien presentados, que también hace falta. Mírese en el espejo, pero dígale: Señor, dame la gracia de ser un reflejo tuyo hoy para las almas que van a verme hoy, con las que voy a interactuar, que realmente descubran, como en el Santo Cura de Ars, que descubran a un Dios escondido de la cabeza a los pies. Cuiden ese templo que es su cuerpo. Recuerden la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 16 y 17. El que destruye este templo, yo lo destruiré a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Recuerden también lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Lo que dice: al cabo, lo que se necesita de un administrador es que sea digno de confianza. Y cada uno de ustedes son los administradores más extraordinarios del Señor. Casi nada. A ustedes les confío la salvación de las almas. ¿Les parece poco? Es algo grandioso. Es algo de lo que, por lo cual Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo a entregar su vida para salvar las almas. Pero no se pueden salvar las almas si no se convierten. Y a ustedes, queridos sacerdotes, el Señor les ha confiado hacer gustar, despertar el gusto por la conversión de las almas. De nada sirve que el Señor haya venido a entregarlo todo si no buscamos la conversión de las almas. Alguna vez yo le pedí al Señor por un trabajo de un hijo, y le pedía de mayo hasta noviembre. Y en noviembre le dije: Señor, pero ya se va a llegar diciembre y no hay el trabajito de mi hijo. Por favor, ten compasión de él. Dijo: ¿y qué tanto le interesa la conversión de su hijo? Ahí sí que me hizo dar vergüenza. Yo le dije, pero me atreví a decirle: sí, Señor, sí me interesa. Dijo: sí, pero de segundo. Como dicen los humanos, el orden de los factores no altera el producto. Eso no es verdad en lo espiritual. En lo espiritual sí los altera. Entonces, ¿para qué vine al mundo? Vine al mundo a traer la salvación. Pero si los hombres y las mujeres que elegí para que evangelicen, para que lleven la palabra, mi palabra, entonces no les hablan a las personas de la conversión, de la urgencia de la conversión, de que deben vivir la conversión, y no les despiertan el gusto, porque es que no solamente hay que hablar, hay que despertar el gusto por la conversión. Necesitamos eso, pero necesitamos realmente que nuestros sentidos, que son realmente con lo que nos interactuamos, con lo que nos comunicamos día a día con nuestros sentidos, no los trabajamos desde el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Creo que nos colocamos en el lugar equivocado, y entonces vienen las arideces espirituales, vienen la modorra espiritual, viene el acomodarse con que es que yo soy así. ¿Cuál yo soy así? Como decía yo a un sacerdote un día: mi querido padre, Dios no llamó a los sacerdotes a ser sacerdotes del montón. El Señor llamó a los sacerdotes a ser Cristo en la tierra. Miren la palabra de Dios y analice qué era lo que hacía Jesucristo. Y usted, que es Cristo en la tierra, tiene que imitarlo a Él. Tiene que ejercitarse en el ayuno, en la oración. Y hay algunos sacerdotes que tienen miedo al ayuno. Y resulta que hay muchas maneras de ayunar, no solamente absteniéndose de comida. El ayuno del silencio, por ejemplo, es algo poderosísimo y difícil de ejercitar. Entonces hay que ayunar, orar, hay que ejercitarse, porque ustedes son los atletas del Señor. Por favor, ejercítense, hagan disciplina, no se acomoden, no busquen la comodidad en este planeta, no busquen cosas ni casas, busquen la gracia de Dios
para ustedes y para las almas que Dios les ha confiado. En la 1 Corintios capítulo 6, del versículo 12 en adelante, hay una catequesis que como con plastilina habla sobre la pureza del alma, porque termina en el versículo 20 diciendo: ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, fueron comprados a un precio muy alto. Y en algunas versiones de la Biblia dicen: ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos. ¿Cómo estamos glorificando a Dios en nuestros cuerpos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 8, hay una catequesis, es decir, el Señor enseña como con plastilina. Empieza diciendo que la santificación es la voluntad de Dios y habla sobre la parte sexual, sobre las relaciones sexuales de las familias. ¿Cuántas familias, perdónenme la expresión, porque esto me lo dijo el Señor así como suena? Un día me dijo: usted no está comulgando con su esposo, está apareándose. Una cosa es aparearse y otra cosa comulgar. Aparearse es tener una relación sexual, pero comulgar es vivir sacramentalmente. Por eso el matrimonio fue elevado a la dignidad de sacramento, porque cada hombre y cada mujer se constituyen, como dice en Romanos 12, ofrézcanse en ustedes como hostias vivas. Es que cuando uno tiene una relación sexual dentro de la vida sacramental, dentro de un sacramento, se constituye hostia para el otro. Yo comulgo con el otro y el otro conmigo, siempre y cuando estemos en gracia de Dios, porque uno no comulga en pecado. Bueno, eso es lo que está dicho, aunque muchos lo hacen. Entonces tenemos que entender que la sexualidad es un acto sacramental, es un acto a través del cual yo renuevo mi compromiso de entregarlo todo por la salvación del otro, y no simplemente por el placer del otro, sino por la salvación del otro, por la liberación del otro, por la santificación del otro y de la otra. Pero por eso es que me decía un día el Señor: muchos abortan la gracia de Dios y nunca se confiesan de haber abortado. Es importante confesarse del aborto de la gracia cuando se tienen relaciones sexuales contrarias a la voluntad de Dios. No olvidemos que la sexualidad, el acto sexual, es un acto de comunión, un acto sacramental de comunión. Es la donación de nuestra vida para santificarnos y para renovar nuestro compromiso con Dios de salvar al otro.